lo que estaba comentándoles recién. Chicos, como les decía anteriormente, bienvenidos a esta clase donde nos vamos a hacer dos grandes preguntas. La primera tiene que ver qué son las fuentes confiables de información, qué significa este concepto, y lo segundo también, qué son los motores de búsqueda. Lo explicamos en términos bien simples. Siempre debes trabajar con información confiable y sobre todo también me interesa mucho que comprendamos qué son los motores de búsqueda, porque muchas veces se habla de la información de calidad, confiable, ¿cierto? Pero pocas veces, ¿verdad? También hablamos de dónde buscar esa información. Hoy día en esta clase vas a aprender esas técnicas, vas a empezar a foguearte en ello y por supuesto también vamos a dejar, como siempre, o como ya es la tónica en nuestras clases, un espacio para que puedas hacer todas las preguntas que quieras y va a ser gran parte de la clase. Así que va a haber harta interacción también, como lo hicimos la otra vez, ¿ok? Voy a revisar el chat, ojalá que sea unos buenos días solamente los que están saludando. Sí, yo creo que sí parece. Entonces vamos para allá. Efectivamente, vamos a comenzar con esta clase y qué contenidos vamos a revisar en el día de hoy, ¿ok? Los contenidos del día de hoy son los siguientes. Bajo el gran paraguas de fuentes confiables de información y motores de búsqueda, nos vamos a preguntar qué son las fuentes confiables y qué son los motores de búsqueda. También vamos a saber cuáles son las fuentes y motores más confiables que puedo utilizar, con algunas recomendaciones que te vamos a entregar. Y por supuesto, una buena clase nunca queda cerrada si es que no practicamos un poco, ¿cierto? Si no somos capaces de también ponernos manos a la obra y poder también jugar con estos buscadores y encontrar información que probablemente puede ser muy útil para tu carrera y tu formación. ¿Ya? Vamos avanzando entonces. Competencias básicas a desarrollar, siempre les he dicho, la lectura es el punto más fuerte como competencia en este proceso, sin embargo, siempre la escritura y la oralidad van a ir como ejes transversales que también van a apoyar este proceso de comprensión de textos. ¿Ya? ¿Qué son las fuentes confiables de información y los motores de búsqueda? Como ustedes pueden ver en el PPT, los motores de búsqueda básicamente son bases de datos que son actualmente digitales. Antes ustedes recordarán que gozábamos o disfrutábamos mucho de las bibliotecas anteriormente, ¿cierto? Y esto igual es importante revisarlo porque hoy en día esas bases de datos de bibliotecas, que siguen también físicamente algunas, ¿cierto? También, ¿qué pasa? Pasa que mutaron a lo digital y hoy en día el libro físico está siendo, no sé si reemplazado es la palabra, pero un poco el PDF está ocupando un lugar relevante también en el compendio y la difusión del conocimiento. Entonces, también vamos a estar hablando de los formatos incluso, para que lo puedas tener ahí presente. Entonces, dijimos que los motores de búsqueda son bases de datos actualmente digitales que te permitirán acceder a información útil, segura, confiable, ¿cierto? Para elaborar tus fuentes de investigación, tus ensayos académicos, incluso tu trabajo final de pregrado, ¿cierto? Si es una tesis, una tesina, ya te contarán los profesores más adelante. Sin embargo, lo fundamental es que esto incluso te va a servir si quieres seguir haciendo carrera y estudiar un posgrado y poder buscar información confiable para poder realizar esos trabajos que también se van a solicitar ahí, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos una primera base importante respecto de por qué son relevantes los motores de búsqueda y por supuesto trabajar con fuentes confiables de información. Estas fuentes confiables de información y motores de búsqueda están disponibles en Internet, ¿ya? Y son un acceso al conocimiento científico, esto es muy importante. No solo científico, sino que también académico. Ya en la clase anterior estuvimos conversando respecto de que los textos científicos iban a ser reservados para el paper, para el artículo de investigación, para algo que fuera fruto de una investigación, una investigación rigurosa y sistemática. Mientras que los textos académicos, hablamos de ensayos académicos, hablamos de reportes académicos o de trabajo, ¿cierto? Muchos textos que probablemente, revisión del estado del arte también, muchos textos que probablemente pueden ser ejemplo de textos académicos, pero que no necesariamente son resultado de una investigación, ¿cierto? Como el texto científico, paper o artículo, ¿verdad? Lo dejamos ahí consignado. Entonces, estas bases están en Internet y son un acceso al conocimiento científico y académico no solamente de tu país, sino que de diferentes partes del mundo. Incluso te vas a encontrar con algunos motores de búsqueda que van a estar en otros idiomas. Los más frecuentes, por supuesto, siempre son el inglés, sin embargo, hay algunas bases también en alemán, o bastantes bases en alemán, ¿verdad? En francés, incluso en idiomas de Oriente. Por supuesto, si quieres mirar un poco más cerca, en portugués también. Ese cielo es un ejemplo que ya vamos a estar comentando más adelante, que domina en la lengua portuguesa.
Entonces vamos a seguir, y por lo general son administradas, estas fuentes confiables de información o motores de búsqueda propiamente tal, por lo general son administradas por universidades, como la que estamos en este momento, que tiene, de hecho, revistas científicas, también ya les voy a estar hablando de eso, y bases de datos también a través de su biblioteca, y por supuesto centros de investigación, depósitos, repositorios y las revistas científicas que te comentaba recientemente. Vamos avanzando con esto. Siempre se demora un poquito en avanzar, pero te voy contando efectivamente que esta información son datos que sin duda te van a servir bastante para poder incluir información, nunca plagiar, ya vamos a hablar de plagio igual en algún momento. Nunca plagiar, solo avanzar, ¿cierto?, respecto de tus trabajos académicos que tienes que realizar más adelante, ¿verdad? Ah, mira, aquí avanzo, justamente, está un poquito pegado. Fuentes confiables y motores de búsquedas recomendados, ¿verdad? Mira, yo quise hacer una selección de tres secciones de fuentes confiables para que puedas tener un abanico de posibilidades y sepas también, cuando estés buscando tus propias fuentes confiables, ¿verdad? También cómo discriminar y saber si quieres ingresar o no a esa fuente. Vamos a partir por la fuente número 1. Te voy a recomendar en esta primera instancia ResearchGate. ¿Ya? ResearchGate es básicamente un motor de búsqueda, un lugar donde puedes encontrar fuentes confiables de información, documentos bastante interesantes respecto de todas las áreas de conocimiento. ¿Cuál es la problemática aquí? Es que gran parte de su contenido es de acceso cerrado, es decir, hay que loguearse y en algunas ocasiones incluso hay que pagar para acceder a ese conocimiento si es que es muy, muy reciente, ¿verdad? Incluso los investigadores dentro de ese espacio, que es casi una red social, compiten por quienes tienen más publicaciones en grandes revistas académicas, así que les dejo ese datito ahí para que lo puedan googlear, lo puedan investigar, si hay algún contenido gratuito, puedan verlo, porque es interesante también acceder a distintas fuentes, ¿verdad? La fuente número 2, ya les hablaba de ella, ese cielo. Ese cielo, ¿verdad? Es en este momento un indexador o motor de búsqueda de los más importantes a nivel iberoamericano, es decir, domina la lengua portuguesa y española, y por supuesto también el inglés. Es fundamental saber que ese cielo tiene gran presencia latinoamericana, y la gracia que tiene, si es que estás, por ejemplo, realizando investigaciones a nivel nacional o latinoamericano en sí, te puede servir muchísimo por los textos contextualizados que vas a encontrar. Entonces también ahí te voy dando otros datos para que puedas anotarlos, ¿verdad? O por último los nombres de las fuentes, para que así también las vayas googleando cuando terminemos esta clase, aunque vamos a tener una ejercitación también dentro de esta. Motores de búsqueda. Motores de búsqueda. También vamos a hablar de Google Scholar y Teseo, ¿cierto? Aquí hay una gran diferencia, ¿cierto? Bueno, siempre hay como un uso indiscriminado de los motores de búsqueda y la fuente. Yo no siento que haya mucha diferencia entre uno y otro. Sin embargo, el motor de búsqueda en sí se vuelve algo más grande, como un buscador, por decirlo así, ¿cierto? Por eso es que está ahí el ejemplo de Google Scholar, que siempre te va a aparecer como el título de Google Escolar o académico y una ventanita para que puedas poner las keywords, ¿se acuerdan de las keywords? O palabras clave, ¿cierto? Que podrían ser parte de lo que estás buscando, ¿cierto? Si mi profesor me dice, deben hacer un trabajo respecto de la inclusión educativa, por ejemplo, ya que estoy en la línea de pedagogías, ¿verdad? Efectivamente, ahí tenemos algo interesante, porque voy a ese cielo y busco, por ejemplo, inclusión como concepto clave, pero además para diferenciar mi trabajo voy a poner inclusión y voy a hablar sobre, por ejemplo, escuelas formales y no formales, por poner un ejemplo. Pongo inclusión, escuelas formales y no formales, y me van a aparecer todos los textos que se han escrito, ¿cierto?, respecto de esa temática. Y así también con Google Scholar y, como te digo, Teseo. Teseo, ya te voy a estar contando, es una fuente, o más bien un motor de búsqueda muy, muy interesante, porque es un depósito de las mejores tesis doctorales españolas. ¿Qué información más confiable que esa? ¿Cierto? Una persona que estudió 4 años y dio como producto un libro que forma parte de una pequeña investigación, digo pequeña porque se hace cargo de algo específico, y es importante también ahí ponernos a la tarea con ello. Se dan cuenta que esta clase era bastante breve, sin embargo, lo más importante es la participación y la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a leer la actividad, luego de leerlas, les voy a hacer un ejemplo en la pantalla, vamos a hacer un ejemplo juntos en la pantalla de cómo buscar fuentes confiables de información, ya no con Google Scholar, porque creo que lo han visto con otros profesores,
me da la impresión. Ahí les voy a estar preguntando cuando deje de compartir pantalla, y con Teseo. Me interesa mucho Teseo porque es algo nuevo que quizás no han visto, y todo esto también está alojado en vuestra plataforma de trabajo. Como les digo siempre, miren, acá siempre van a tener videos explicativos que van complementando lo que vamos trabajando en clase, ¿verdad? Y van explicando esos elementos. Y también siempre va a haber una actividad debajo de estos elementos, un desafío, me borraron el título, pero ya lo vamos a arreglar, y también va a haber un foro. Mira, si te das cuenta también, mucha atención con esto. Todas estas actividades ya no me las voy a estar explicando porque es importante que accedamos de buena manera, ¿ya? ¿Se acuerdan que les hablaba de Teseo? Voy a empezar por Teseo, luego voy rápido a Google Scholar, y luego les voy a dejar la actividad a ustedes para que la hagan y me hagan sus consultas también. Mientras algunos trabajan y están jugando con las fuentes confiables, ¿cierto? Y con los motores de búsqueda, otros seguro me van a estar preguntando también algunas cosas que quieren aclarar, ¿ya? Entonces eso es importante. Veo chat, así que voy a revisar si hay algo por ahí. Dice, consulta, ¿hay asistencia? Creo que no. Sí, mira, en este momento el lenguaje no tenemos el formato form, ¿cierto? Todavía habilitado para, sin embargo, el registro que tengo es la cantidad de alumnos que ustedes ingresan. Sin embargo, ya la próxima semana vamos a estar pasando asistencia porque creo que igual es importante para saber quiénes son las personas que están participando de estas nivelaciones académicas, ¿ok? Entonces, ahí lo dejo. Miren, ingresamos, Teseo, mucha atención. Ingresamos a Teseo, ahí hay un link, ¿verdad? En su misma plataforma Moodle, que ustedes ya tienen acceso. Si ustedes ingresan ahí, se van a encontrar con esta clase, los videos, ¿cierto? Las actividades asociadas, que tienen que hacerlas más adelante, tanto solitos como con sus tutores académicos, ¿verdad? Y luego al final también jugar un poco con este bonus que les dejo. Como les decía, mira, acá te da la posibilidad, mira qué interesante, de buscar por palabras que aparezcan en el título, o el título si te lo sabes, ¿cierto? También puedes poner el autor, o la autora, o los autores, si es que te lo sabes. Mira, esto es muy extraño, pero si te sabes el pasaporte del autor o autora, también podrías buscar por ahí el texto. Podrías discriminar incluso también por universidades, ¿cierto? Ver quiero saber, por ejemplo, quiero tener información sobre la Universidad de Barcelona, la Complutense de Madrid, incluso otras universidades de otras localidades, pero siempre dentro de España, ¿cierto? Porque acá estas tesis doctorales son españolas, e incluso por curso académico. Yo recién les decía, y estamos hablando del concepto de inclusión, siempre juego con él, ¿cierto? Porque es un concepto que está muy en boga, que nos interesa también difundir e instalar. Entonces, ahí lo ponemos como un concepto clave, y vamos a ver qué nos aparece, ¿cierto? Porque estoy poniendo una palabra que puede aparecer en muchos títulos, como ustedes pueden ver. Esta es la panorámica de las últimas tesis doctorales que se han escrito en los últimos tiempos. Por ejemplo, la primera dice, Políticas de Inclusión y Población Gitana, un análisis de desafíos y oportunidades para la acción inclusiva con la minoría desde la experiencia de Navarra. Miren qué interesante. Acá tenemos un texto que, como ustedes pueden ver, los títulos son súper detallados, van muy al detalle, tratan de describir y explicar muy bien de qué se trata la investigación para que el lector no se confunda. Ahora, cuando ingresas, siempre te vas a encontrar con una pequeña introducción o con un abstract, perdón. En el caso del abstract o resumen, va a ser siempre para los papers. Para los textos académicos, como el caso de una tesina o tesis de licenciatura también, que no los había nombrado anteriormente, efectivamente ahí te vas a encontrar con introducciones que van a resumir un poco cuál es el contenido que vas a encontrarte en esos documentos, ¿ok? Eso es lo que quería comentarles para que vayamos aprendiendo a ocuparlo. Y por último, voy a ingresar igual a Google Scholar, para que así de esa manera podamos jugar un poco con esos datos, ¿verdad? Vamos a ver, Google Scholar, porque no es el mismo. Aquí está, Google Scholar o académico, les va a aparecer de las dos formas, Google Scholar o Google Académico, no es nada más que una diferenciación idiomática, ¿ok? Y ustedes ingresan, y para mí, yo quiero ser muy sincero, para las personas que nunca han jugado con motores de búsqueda confiables, este es la interfaz más sencilla. Y otro datito que te quiero dar es que Google Académico, después de un año de que hayan documentos dando vuelta por la red y que realmente sean buenos y de calidad, los indexa. Por esa razón, también te vas a encontrar en Google Académico que hay documentos de ese cielo, de Latindex, de Teseo, entre otros. O sea, sí es una fuente netamente confiable de información, no obstante siempre te voy a estar enseñando otras fuentes que sean incluso de mejor calidad aún, para que sorprendas también con la información que vas a
utilizar en tus textos académicos, ¿ok? Entonces, lo mismo, mira, si yo acá, por ejemplo, quiero jugar con 3 palabras, vamos a jugar con inclusión, pero no solo con inclusión, porque la inclusión puede ser social, educativa, ¿cierto? Médica, etcétera. Perdón, ahí tengo un problema con mi teclado. Inclusión, ahí está. Les recomiendo siempre no ocupar conectores, por ejemplo, I, D, ¿cierto? Solo palabras con contenido semántica, palabras que tengan contenido y que sean interesantes de buscar. Mira, por ejemplo, inclusión, vamos a poner educativa, y vamos a poner Chile para que se acote a esos 3 conceptos. Yo debería haber puesto inclusión educativa en Chile, pero saqué el en, se dan cuenta, ¿cierto? Lo omití porque la palabra en, que voy a seleccionar acá, no tiene contenido semántico, no tiene un significado más que una función dentro de la oración. Entonces, cuando estoy poniéndolo acá, solamente estoy desvirtuando la búsqueda, ¿cierto? Y cuando pongo las palabras limpias con contenido semántico que quiero buscar, es como que estuviera hablando como Tarzán, un poco entre comillas, ¿cierto? Las palabras puras o limpias, efectivamente voy a tener mejores resultados. ¿Ya? Una cosita más que quiero comentarles respecto de Google Académico, como muchos buscadores, siempre te vas a encontrar acá arriba o acá a este costado, incluso acá a este otro costado, los filtros, que son muy importantes. El que más me interesa a mí es el de año, porque si tú, por ejemplo, vas a trabajar con la información más reciente, deberías trabajar con la información del 2015 para arriba. Mira, aquí tienes justo uno del 2015, pero después tiene uno del 2012, ¿cierto? Que dice actitudes del profesorado de Chile y Costa Rica hacia la inclusión educativa. Muy interesante el texto, pero yo te recomendaría trabajar quizás con el anterior del 2015. Si es que quieres filtrar y solamente tener datos del 2015 para arriba, mira, incluso del 2016 para arriba, aprieto ahí, ¿cierto? Como lo hice, presiono con el clic y efectivamente me van a aparecer todos los últimos artículos científicos desde el 2006, del 2016, perdón, hasta el 2020. Ahora, si me quiero poner más exclusivo, exquisito aún en la búsqueda, ¿cierto? Puedo presionar el año 2020 y en este momento Google Scholar me está arrojando los datos más recientes, lo más reciente publicado respecto de inclusión educativa con contexto de países, ¿cierto? Entonces ahí también me encuentro con algunos elementos interesantes, ya después leer, es ver si realmente esa información me sirve, pero por último el buscador acota y me da la información que quizás realmente estoy buscando para mi trabajo. Muy importante es lo que está acá arriba y de eso se trata la actividad que van a desarrollar a partir de este momento. Eh, buscar 3 palabras clave, ¿cierto? Para efectivamente encontrar esa información que estás buscando. Vamos a jugar con Google Scholar o con Teseo, ¿verdad? Yo les recomiendo que sea Google Académico porque Teseo generalmente acepta una palabra, ¿ya? O un título más específico, pero jueguen también con 3 palabras y veamos qué pasa, ¿verdad? Sin embargo, Google Académico siempre les va a arrojar buenas informaciones para esta primera instancia, ¿ok? Entonces, ahí estamos ya, bueno, ya veo que la clase se está llenando, me alegro mucho porque ya estaba preocupado, los estaba echando de menos. Y ahí estamos, efectivamente. Y vamos a dejar de compartir pantalla, ¿cierto? Ah, no, sí, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Ya? Y paso inmediatamente a darles el paso a ustedes para que puedan jugar con estos buscadores, planificar algunas palabras claves, ¿cierto? Y ahora vamos a la ronda de preguntas, que me interesa mucho también para poder responder esas preguntas y poder también trabajar al respecto. Entonces voy a detener la grabación.